Muchas gracias, Pepe, por esta oportunidad de seguir conversando sobre tu trabajo, tu trayectoria, y lo que estamos comenzando en la universidad. Muchas gracias a vosotras. Ayer durante uno de los seminarios de la Diplomatura en Dirección Escolar para la Transformación Educativa, conocida como DETE, mencionabas que el propósito de la educación debiera ser, entre otras cosas, el desarrollo del proyecto vital y construir ciudadanía. Me gustaría que nos cuentes un poquito más sobre estos dos aspectos. Bien, realmente son dos conceptos que se arraigan en el fondo en el propósito de la educación casi tradicional, digamos, pero actualizada en función de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? En primer lugar, todos pensamos que la formación, si la consideramos en un momento de la vida, aproximadamente desde los 3 hasta los 18 años, que es el momento pues, de formación de la persona, del carácter, de integración del conocimiento con el propio autoconocimiento, con la consideración de cómo voy gestionando, cómo voy proyectando mis ilusiones, voy conociendo mis talentos, mis limitaciones, voy en el fondo dando sentido a mi vida. Pensemos que la idea de formación integral, ¿no? Cuando decimos en muchos proyectos educativos que en el fondo el acompañamiento, la personalización significa una integración del conocimiento de las competencias que vamos adquiriendo con mi forma de ser, con la formación de la persona, del carácter, ¿no? Eso es el proyecto vital. ¿Por qué esta incidencia ahora en estos momentos? Porque sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La deriva de la escuela ha ido acentuando mucho los conocimientos técnicos, lo que podríamos denominar los conocimientos académicos, y de alguna manera ha ido como relegando la formación de la persona al ámbito familiar, ¿no? Al ámbito particular, ¿no? Pero estamos en un momento en que lo que nos importa es la construcción social, ¿no? Lo que nos importa es si vamos a ofrecer, en definitiva, hablamos de la etapa de educación obligatoria y obligamos a todos los niños y a las niñas y a los adolescentes a pasar por una etapa de formación, es porque queremos dar un sentido central a ese momento, ¿no? Esa es la idea del proyecto vital. La personalización por un lado, la integración del conocimiento, el autoconocimiento y el descubrimiento propio del proyecto de uno. Pero claro, no es un descubrimiento individual, no es para un disfrute o una mejora individualista, ¿no? Sino que ha de tener un sentido social. ¿Qué sociedad queremos construir? ¿Qué tipo de relaciones interpersonales? ¿Qué tipo de valores? Y eso es lo que conocemos como el concepto de ciudadanía, ¿no? Hemos de pensar que un ciudadano del siglo XXI es un ciudadano más complejo que del siglo XX, porque en el siglo XX ciudadano era una persona que vivía en un estado democrático. Si había democracia eras ciudadano, si no eras un súbdito. La escolarización universal consistía que tú ibas durante unos años a la escuela. Si aprendías, mejor. Si no aprendías, era tu responsabilidad individual. Y en este sentido, en el siglo XXI avanzamos a dos conceptos clave. No, la escuela es para aprender, y todas las personas, para que puedan ejercer su derecho y sus deberes de ciudadanía, necesitan unas competencias relacionadas con la lengua, con las ciencias y con el saber convivir. Ahí es donde viene esta articulación de proyecto vital y configuración de ciudadanía. Perfecto, buenísimo. También hablaste de una nueva educación, un poco vinculada a tu respuesta, donde ocurre una transformación profunda de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hasta nos mostraste una imagen invertida de un árbol. ¿Quisieras desarrollar esto un poquito más, muy ligado a la pregunta anterior y a tu respuesta, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo hemos de ver que todos estos retos están vinculados a los cambios que se están produciendo, no están vinculados a una revisión de errores del pasado, ¿no? A veces cuando
comentas estos retos con algún colectivo, siente como si dijera, bueno, pero la escuela ha funcionado mal, ¿no? La escuela ha funcionado bien para el contexto que tenía, ¿no? Y ahora también vamos identificando aquellas cosas que no nos gustaban o que no nos parecen apropiadas en estos momentos, ¿no? Y una de las claves es cómo aprendemos, la diversidad de ritmos y de maneras de aprender, y sobre todo, qué es lo que tenemos que aprender, y algo que nos ha hecho cambiar completamente esta visión, ¿no? La escuela, hasta hace muy poco, hasta que no existía este acceso a la información o esta capacidad de interrelaciones comunicativas a través de la tecnología, a través de los propios movimientos migratorios, ¿no? Que han cambiado la faz sociológica de casi todas partes del mundo. Bueno, pues la escuela se concebía como un momento hasta los 14, 15, 16 años, ¿no? En que pensábamos, bueno, esta es la etapa en que los jóvenes han de aprender han de tener una serie de conocimientos, han de recibir una serie de información, porque es la que va a constituir la base de todo el resto de su vida, en que luego prácticamente ya no van a acceder a más formación. Van a ir a lo mejor a unos estudios universitarios o van a empezar una experiencia laboral y van a trabajar. El aprendizaje ya se ha acabado, ¿no? Entonces, claro, ahora hablamos de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Ahora hablamos de que un alumno de 15 años durante un año escolar recibe más información que un ser humano en toda la Edad Media, en toda su vida, ¿no? En un solo año, ¿no? Observamos cómo se está quintuplicando cada año la cantidad de información que se genera, ¿no? Ahora sabemos que prácticamente el dominio del poder está vinculado no a tener datos, sino a cruzarlos, ¿no? El Big Data no deja de ser entrecruzar datos para que yo configure gustos, configure intereses, configure productos, etcétera, ¿no? Claro, en este contexto es muy relevante preguntarse cómo aprendemos. No solo qué tenemos que aprender, sino cómo aprendemos, ¿no? Cómo aprenden nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, ¿no? Hasta ahora consideramos que la escuela era un cierto espacio de filtro. Los que iban pasando, los que iban aprobando, pues bien, pues era una carrera, ¿no? Pero los que no, pues se abandonaban, mira, pues mala suerte, ¿no? Esto es como una ley de vida, ¿no? Ahora la sociedad nos pide que todos los niños y las niñas aprendan, todos. Si todos tienen que aprender, yo no puedo utilizar la misma estrategia. Tengo que cambiar de estrategia, ¿no? Es como cuando la medicina se plantea, no, tenemos que curar, o sea, descubrimos enfermedades, las tenemos que curar. Bueno, las tenemos que curar, no es lo mismo que dar curas paliativas esperando la muerte. No es lo mismo la visión, ¿no? O sea que en realidad tenemos que cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje porque los cerebros nuestros están cambiando. Porque la manera de acceder a la información está cambiando, porque la manera de crear conocimiento está cambiando y porque los perfiles de los diferentes talentos e inteligencias se han ampliado extraordinariamente, ¿no? Por eso tenemos que cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje dándole la vuelta, básicamente con una idea. Ya no solo se trata de enseñar, sino tenemos que conseguir que aprendan. Qué interesante. Bueno, cuando hablabas del cambio y de la naturaleza del cambio, especialmente dijiste ciertas cosas que me parecieron muy importantes, que me gustaría que las desarrollaras un poco más, que ya a esta altura no es opcional, es participativa, disruptiva, sistémica, y que no es técnica sino cultural. Sí, yo creo que eso es parte del diagnóstico delante de que nos encontramos, ¿no? Si a mí se me estropea el coche, pues yo llamo a un mecánico, y entonces el mecánico toma decisiones, o el ordenador no me funciona, llamo a un informático, ¿no? Pero yo no llamo a un mecánico si no sé conducir. O no llamo mecánico si no es que de repente yo pienso, bueno, pero este coche
este coche ya no es un coche solo para trasladarse, ¿no? Es un coche que ha de dar otras prestaciones, ¿no? Como ha ido en la evolución del transporte, ¿no? Fijémonos, quizá un ejemplo aún más claro, más evidente de lo que estoy diciendo, son los móviles. Los móviles han dejado de ser teléfonos. Es más, la función de teléfono es minoritaria, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, en realidad, delante de un proceso de transformación como el que nos estamos planteando, no se trata de introducir mejoras técnicas, ni siquiera formación técnica, sino se trata en realidad de cambiar la mirada. Por eso hablamos de transformación, ¿no? Por eso incluso hacemos esta apelación a que las personas en realidad se transformen, no porque cambien de cómo son, ¿no? No queremos, esto no es una secta para quererlas llevar de un carácter a otro, sino para que ayudarlas a cambiar la mirada, ¿no? La mirada, ¿no? La mirada forma parte de la esencia del alma humana y de aquello que vincula nuestras relaciones personales. Lo que estamos hablando es de interrelaciones personales, lo que estamos hablando es de visibilidad del otro, de comprensión, de aceptación, cuando hablamos de conocimiento, para que el otro también entienda que eso forma parte de su manera de relacionarse con los demás, ¿no? Tradicionalmente en educación nos podemos haber encontrado, mira, aquí hay una manera fácil de aprender matemáticas, aquí hay un dispositivo para aprender idiomas, inglés, aquí pues para corregir la dislexia. Estas son soluciones técnicas que se trabajan sobre un mismo modelo educativo. No, nosotros lo que decimos es el reto es la transformación del modelo. El modelo está agotado, luego necesito otro modelo. Si necesito otro modelo, los cambios no pueden ser técnicos para mejorar el modelo. Vamos a seguir con el ejemplo del coche. Es que necesitamos ir en bicicleta, porque si seguimos yendo en coche todos, el mundo se va a acabar. Entonces, si yo tengo que pasar del coche a la bicicleta, tengo que transformar mi mirada. No puedo seguir pensando, bueno, esta bicicleta no va a 200 por hora o a 140. Esta bicicleta, no sé, no tiene no sé cuántas cosas, ¿no? No, es que en realidad tienes que cambiar la mirada sobre el mundo. Tienes que dejar de hacer unas cosas y hacer otras, ¿no? Y ahí está, además las dificultades de los cambios, cuando son culturales, son esas, que nos empeñamos en mejorar aspectos técnicos y en realidad el modelo es lo que está inutilizado. Por mucha gasolina que le pongas a un coche averiado, no va a funcionar. Por mucha gasolina que le pongas. En cambio, el reto que tenemos es una nueva mirada sobre el alumno, una nueva mirada sobre la evaluación, una nueva mirada sobre la relación entre el aprendiz y el profesor o la profesora, ¿no? Tenemos que atrevernos a decirnos que venimos de una tradición educativa en que la escuela tiene una herencia, digamos, de marco mental heredada del ejército y de la iglesia. Y los dos han evolucionado también. Los dos han evolucionado, pero tenemos clases que se parecen a cuarteles, y algunas a cárceles. Algunos critican la transformación porque dicen, bueno, estas escuelas ahora se parecen a parques temáticos de Disney. Bueno, pero si yo tengo unos hijos pequeños de 3 a 6 años y tengo unos profesionales de la educación que les van a enseñar a leer y a escribir y a contar y a sumar y a relacionarse, ¿por qué no tengo por qué tengo que entender que unas paredes frías, serias, son más educativas que un entorno donde el niño se sienta seguro, confortable? Entonces ahí es donde esta herencia de la educación, hemos de poder atrevernos a decir, hombre, la educación también ha sido una imposición, ha estado basada en una jerarquía impositiva excesivamente fuerte, ¿no? El esfuerzo el concepto de esfuerzo, ¿no? El concepto de esfuerzo es el concepto a veces más ridículo. Nuestros jóvenes se esfuerzan muchísimo en cosas que nosotros no nos esforzaríamos nada, y ellos están apasionados, ¿no? Desde el break dance, el rap, la música, la danza, el deporte, la ciencia también, la tecnología. Pero el esfuerzo no quiere... a veces hemos entendido que esfuerzo era sufrimiento. Sí. Era sufrir, ¿no? Yo he tenido alguna conversación con algunos padres que nos decían, es que no podemos creernos que nuestros hijos, que están disfrutando tanto en la escuela, estén aprendiendo. Estamos preocupados porque están demasiado contentos, ¿no?
Esa es una vinculación en nuestro cerebro antigua, efectivamente, ¿no? A las autobiografías. Es muy interesante esto que dices ahora. Yo a veces algunas sesiones las comienzo, vamos a recordar nuestra experiencia de alumnos, ¿no? Nuestra autobiografía, ¿no? No para recordar lo negativo, sino para recordarlo todo. Qué era lo positivo que nos ayudaba y qué era lo negativo que nos ayudaba, ¿no? Y ser consciente de eso. Efectivamente. Y no creer que también nos pasa en el mundo adulto, que a mí me hicieron sufrir de pequeño, pues a ti que te hagan sufrir también, porque esto es lo que nos hace crecer, ¿no? Bueno, para terminar, si tuvieras que decirle a los directivos que bueno, de qué manera pueden iniciar el cambio, qué recomendaciones le harías estos directores de escuelas que quieren empezar a transformar sus escuelas y ver de otra manera las maneras de aprender y de enseñar. Bueno, pues yo puedo decir lo que a mí me fue útil, lo que yo hice, lo que a mí me sirvió, ¿no? A mí me sirvió muchísimo un esfuerzo por hacerme preguntas laterales a la realidad que estábamos viendo, ¿no? En las aulas, en los resultados, en los exalumnos, ¿no? Y las exalumnas. Es decir, un esfuerzo permanente de preguntar qué estoy viendo y ser sincero, honesto conmigo mismo, ¿no? Y si donde veo aburrimiento, no puedo traducirlo por esfuerzo que hace aprender. Donde veo a veces desafección y desinterés, no puedo vincular, bueno, esto es porque ellos no tienen interés en nada, porque son incultos y que solo están pensando en las maquinitas, ¿no? Como algunas personas expresan, ¿no? Sino que en realidad, mira, a mí me fue bien hacer un esfuerzo que yo diría muy propio de la tradición jesuita, ¿no? Que es San Ignacio en Manresa, en su proceso de interiorización y de discernimiento de lo que debe hacer, ve el río Cardener, ¿no? Y lo ve como una metáfora del mundo, el mundo que fluye, pero él encuentra que su lucha o su propósito por ayudar en aquel momento, lo formuló así, al sueño de Dios, era en realidad trabajar el mundo desde lo que era, no desde una visión idealizada o perfeccionista, sino se denomina la revelación del río Cardener, ¿no? Ignacio ve el río y entonces entiende algo muy tradicional también en la literatura, ¿no? Que es el río que fluye, pero que jamás es la misma agua, ¿no? Pero es el mundo sobre el que yo tengo que trabajar. Yo, sin hacer este razonamiento tan místico, sí que diría, veamos el mundo, pero veámoslo con otros ojos. Y seamos honestos ante lo que vemos. Unos directivos tienen que decir lo que ven y hacer lo que piensan. Y en definitiva también darse cuenta que su tarea esencial como directivos es ayudar a que las cosas pasen, influir para que las prácticas mejoren, para que los proyectos educativos se adecúen más a las necesidades de los tiempos y a las condiciones de los entornos. ¿Para qué? Para que los alumnos adquieran las competencias necesarias para poder vivir en el mundo. Y vinculado con esto y a la pregunta anterior, vos mencionabas a los padres y creo que cuando nos relatabas todo el proceso, cómo fueron consensuando con los padres y cómo se los hicieron participar, porque más allá de los docentes, los profesionales y la resistencia inicial también son muy importantes poder trabajar con los padres, ir comunicándolos y demás, ¿no? Que vos lo estuviste... Claro, perdón. Si nosotros creemos que los padres son de verdad los aliados, ¿no? O que debemos establecer una alianza con los padres, ¿no? Y las madres, ¿no? Pues entonces tenemos que actuar en consecuencia. Y la primera consecuencia es no dar nada por hecho. Es decir, si yo me estoy proponiendo un cambio,
tengo que hacer entender este cambio, tengo que explicarlo, porque los padres y las madres no han estudiado así. Es más, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, ni sus tatarabuelos, ¿no? O sea que lo primero es, tengo que hacerme comprender cuál es mi propósito y cuál va a ser mi manera. Igual que un médico, ¿no? Cuando vamos a verlo y nos propone pues algún tipo diferente de tratamiento, o simplemente nos propone el tratamiento de siempre, pero como nosotros no sabemos nada, nos lo explica detalladamente, nos lo comenta, lo hace didáctico. Pues la primera idea es claramente que nosotros tenemos que comunicar, no comunicar desde esta es la verdad, sino comunicar muy profesionalmente, comunicar además con un fuerte relato pedagógico y educativo. Mira, estas evidencias, estos contextos, hacernos entender, ¿no? Y la segunda es invitarlos a participar, ¿no? En el 2020 yo creo que hubo una idea extraordinaria, que fue que en el propio proyecto que hacían los alumnos, en la guía que los alumnos han de seguir anotando pues su seguimiento, hay un apartado en que los padres evalúan a sus propios hijos, ¿no? Esto, fíjense que lo primero que provoca es que los padres tienen que saber lo que están haciendo. O sea, uno no puede hacer un comentario evaluativo porque no se les pide como una nota, sino que hagan un comentario. Exacto. Entonces lo primero es que yo tengo que saber qué estás haciendo, ¿no? Exacto, contar, y yo puedo. Y entonces yo como padre, como madre, descubro lo que he aprendido, de lo que es capaz, lo conozco mejor, puedo indagar en lo que puede interesarle más. O sea que a mí me parece esencial que esa alianza también sea plana, sea horizontal, ¿no? sea realmente leal, en el sentido de yo te voy a explicar todo lo que nosotros vamos a hacer, voy a intentar que tú lo entiendas, ¿no? Y al mismo tiempo te voy a invitar a que lo veas, a que participes, ¿no? Algunos padres o algunas madres que ayudan en algunas sesiones, en aspectos del proyecto que por sus profesiones o por sus intereses son especialistas, ¿no? Bueno, en el fondo sabemos que el contagio es lo que hace el cariño, y la vivencia y el roce, ¿no? La frase es el roce hace el cariño, ¿no? Y en definitiva eso significa que si creemos de verdad que las familias son un aliado, tenemos que contar con ellas, pero no, claro, solo para lo que nos interese y que nos den siempre la razón, sino, yo siempre suelo decir, con las familias, mucha pedagogía y mucha paciencia. Y claridad. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos ahora a la conferencia y bueno, seguimos en contacto. Perfecto, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias.